Consideraciones críticas. Acerca de la crítica de la Revolución Rusa. De Rosa Luxemburgo. Paul había creído oportuno publicar un folleto redactado deprisa por la camarada Rosa Luxemburgo en la prisión de Breslau y que quedó inconcluso. Esta publicación ha sido hecha en el momento de los ataques más violentos contra el Partido Comunista Alemán y la Tercera Internacional. Constituye una etapa de esa lucha con el mismo título que las revelaciones del Vorwärts y el folleto de Friesland. Sirve solamente a fines diferentes, más profundos. No son ya, esta vez, la autoridad del Partido Comunista Alemán ni la confianza en la política de la Tercera Internacional las que deben ser sacudidas, sino los fundamentos teóricos de la organización y la táctica bolcheviques. La respetable autoridad de Rosa Luxemburgo debe ser puesta al servicio de esta causa. Su obra póstuma debe suministrar la base teórica para la liquidación de la Tercera Internacional y sus secciones. Por consiguiente, no basta recordar que Rosa Luxemburgo modificó más tarde sus ideas. Se trata de ver bien en qué medida tiene ella razón o se equivoca. Pues sería completamente posible, en abstracto, que en el curso de los primeros meses de la evolución ella haya evolucionado en una falsa dirección, que el cambio comprobado en sus opiniones por los camaradas Barsky y Zetkin haya representado una tendencia errónea. La discusión debe partir, pues, ante todo, de las opiniones transcritas por Rosa Luxemburgo en ese folleto, independientemente de su actitud ultero respecto de las mismas. Tanto más cuanto que ya en el folleto firmado por Junius y la crítica que hizo de él Lenin, y aún ya en la crítica que Rosa Luxemburgo había publicado en 1904 en el AEUSEIT sobre el libro de Lenin Un paso hacia adelante, dos hacia atrás. Algunas de las divergencias evocadas aquí entre Rosa Luxemburgo y los bolcheviques se han manifestado ya, e intervienen también en parte en la redacción del programa de los espartaquistas. Rosa Luxemburgo, La Revolución Rusa, 1922. Lo que está en cuestión es, pues, el contenido efectivo del folleto. También aquí, sin embargo, el principio, el método, el fundamento teórico, el juicio general hecho sobre el carácter de la revolución, que condiciona en último análisis la posición adoptada respecto de las cuestiones particulares, son más importantes que la posición misma asumida respecto de los problemas particulares de la Revolución Rusa. Estos, en su mayoría, han sido resueltos en el tiempo transcurrido desde entonces. El mismo Leví lo reconoce en cuanto a la cuestión agraria. Sobre ese punto, pues, no hay necesidad de polemizar hoy. Importa solamente deducir el principio metodológico que nos lleve más cerca del problema central de estas consideraciones, el de la falsa apreciación del carácter de la revolución proletaria. Rosa Luxemburgo afirma con insistencia, un gobierno socialista que ha llegado al poder debe, sin embargo, en todo caso tomar medidas que vayan en el sentido de las condiciones fundamentales de una ulterior reforma socialista de las relaciones agrarias, debe al menos evitar todo lo que cierre el camino a esas medidas. Y reprocha a Lenin y los bolcheviques el haber descuidado esto, haber hecho aún lo contrario. Si esta opinión fuera aislada, se podría invocar que la camarada Rosa Luxemburgo, como casi todo el mundo en 1918, estaba insuficientemente informada de los acontecimientos reales en Rusia. Pero si consideramos ese reproche en el contexto de conjunto de su exposición, nos damos cuenta enseguida que sobreestima considerablemente el poder efectivo de que disponían los bolcheviques en cuanto a la forma del arreglo de la cuestión agraria. La revolución agraria era ya un hecho completamente independiente de la voluntad de los bolcheviques o de la voluntad del proletariado. Los campesinos habrían repartido la tierra de todas maneras sobre la base de la expresión elemental de su interés de clase. Y ese movimiento elemental hubiera barrido a los bolcheviques si se hubieran opuesto al mismo, como ha barrido a los mencheviques y los socialistas revolucionarios. Para plantear correctamente el problema de la cuestión agraria no hay,
pues, que preguntarse si la reforma agraria de los bolcheviques era una medida socialista o iba en el sentido del socialismo, sino si, en la situación de entonces, en que el movimiento ascendente de la revolución tendía hacia su punto crucial, todas las fuerzas elementales de la sociedad burguesa en descomposición debían estar unidas contra la burguesía organizándose en contrarrevolución, fueran esas fuerzas puramente proletarias o pequeñoburguesas o se movieran o no en el sentido del socialismo. Pues había que tomar posición frente a ese movimiento campesino elemental que tendía al reparto de tierras. Y esta toma de posición no podía ser más que un sí o un no claro y sin equívocos. Se debía o bien ponerse a la cabeza de ese movimiento o bien aplastarlo por las armas, en cuyo caso se llega a ser forzosamente prisionero de la burguesía, cesa. Realmente aliada en ese punto, como ocurrió efectivamente a los mencheviques y a los socialistas revolucionarios. No podía pensarse, en ese momento, en desviar progresivamente el movimiento en el sentido del socialismo. Esto podía y debía ser intentado más tarde. ¿En qué medida esta tentativa ha fracasado realmente? Sobre esto el expediente está lejos de haberse errado. Hay tentativas abortadas que, sin embargo, en otro contexto y más tarde, dan frutos. ¿Y cuáles son las causas de ese fracaso? No es este lugar para discutirlo. Pues lo que se discute ahora es la decisión de los bolcheviques en el momento de la toma del poder. Y aquí hay que comprobar que, para los bolcheviques, la elección no estaba entre una reforma agraria en el sentido del socialismo y otra que se alejara de este, no se podía hacer otra cosa que movilizar para la revolución proletaria las energías liberadas del movimiento campesino elemental o bien, oponiéndoos a él, a izar sin esperanza al proletariado y contribuir a la victoria de la contrarrevolución. La misma Rosa Luxemburgo lo reconoce sin rodeos, como medida política para reforzar el gobierno socialista proletario era una excelente táctica, pero la medalla tenía desgraciadamente su reverso. La toma de posesión inmediata de las tierras por los campesinos no tenía nada en común con una economía socialista. Sin embargo, cuando a la apreciación correcta de la táctica política de los bolcheviques ella une pese a todo su reproche contra la manera de actuar de estos en /diagonal plano económico y social, se ve aparecer ya la esencia de su apreciación de la revolución rusa, de la revolución proletaria, la sobreestimación de su carácter puramente proletario y, por tanto, la sobreestimación del poder exterior y la lucidez y madurez interiores que la clase proletaria puede poseer en la primera fase de la revolución y ha poseído efectivamente. Y se ve aparecer al mismo tiempo, como el reverso, la subestimación de la importancia de los elementos no proletarios fuera de la clase y del poder de tales ideologías dentro del proletariado mismo. Esta falsa apreciación de las verdaderas fuerzas motrices conduce al aspecto decisivo de su posición falsa. A la subestimación del papel del partido en la revolución, a la subestimación de la acción política consciente, por oposición al movimiento elemental bajo la presión de la necesidad de la evolución económica. 2. Más de un lector hallará que es exagerado hacer de ello una cuestión de principio. Para hacer comprender más claramente la exactitud objetiva de nuestro juicio, debemos volver a las cuestiones particulares del folleto. La posición de Rosa Luxemburgo. Sobre la cuestión de las nacionalidades en la Revolución Rusa, remite a las discusiones críticas del tiempo de guerra, al folleto de Junius y a la crítica que hace en el de Lenin. La tesis que Lenin ha combatido siempre obstinadamente, y no solamente en ocasión del folleto de Junius, en que reviste su forma más clara y característica, es la siguiente: en la época del imperialismo desencadenado no puede ya haber guerra nacional. Esta oposición puede parecer puramente teórica, pues sobre el carácter imperiasta de la guerra mundial había un acuerdo completo entre Junius y Lenin.
Estaban también de acuerdo sobre el hecho de que los aspectos particulares de la guerra que, considerados aisladamente, constituirían guerras nacionales, debían necesariamente, por pertenecer a un contexto de conjunto imperialista, ser evaluados como fenómenos imperialistas, Serbia y la actitud justa de los camaradas serbios. Pero, objetiva y prácticamente, surgen inmediatamente cuestiones de la más alta importancia. En primer lugar, una evolución que hace de nuevo posible guerras nacionales y sin duda poco verosímil. Su aparición depende del ritmo al cual se opera el tránsito de la fase de la guerra imperialista a la de la guerra civil. Así, es falso generalizar el carácter imperialista de la época presente hasta el punto de que se llegue a negar la posibilidad misma de guerras nacionales, pues esto podría llevar eventualmente al político socialista a actuar como reaccionario, por fidelidad a los principios. En segundo lugar, los levantamientos de los pueblos coloniales y semicoloniales constituyen necesariamente guerras nacionales que los partidos revolucionarios deben sostener absolutamente, ante las cuales la neutralidad sería directamente contra sí revolución, actitud de Cerrati frente a Kemal. En tercer lugar, no hay que olvidar que no solamente en las capas pequeño-burguesas, cuyo comportamiento puede, en ciertas condiciones, favorecer grandemente la revolución, sino también en el mismo proletariado, particularmente en el proletariado de las naciones oprimidas, las ideologías nacionalistas han permanecido vivas y su receptividad al internacionalismo verdadero no puede ser despertada por una anticipación utópica, en pensamiento, sobre la situación socialista y el futuro en que ya y o habrá cuestión de nacionalidades, sino solamente haciendo la prueba, prácticamente, de que una vez victorioso el proletariado de una nación oprimida ha roto con las tendencias de opresión del imperialismo hasta las últimas consecuencias, hasta el derecho completo de autodeterminación, e incluso hasta el derecho a separarse del Estado. A decir verdad, a esta palabra de orden debe responder como complemento, en el proletariado del pueblo oprimido, la palabra de orden de la solidaridad, de la federación. Solo esas dos palabras de orden juntas pueden ayudar al proletariado, a quien el simple hecho de su victoria no hace perder su contaminación de las ideologías nacionalistas capitalistas, a salir de la crisis ideológica de 1 CF, Directivas para las tareas de la socialdemocracia internacional. Tesis 5. La fase de transición. La política de los bolcheviques en ESC Campo 277 se ha revelado justa, a despecho de los fracasos de 1918. Pues aun sin la palabra de orden del pleno derecho a disponer de sí mismo, la Rusia soviética habría perdido, después de Brest-Litovsk, los estados limítrofes y Ucrania. Sin esta política, sin embargo, no habría recobrado ni esta última ni las repúblicas caucásicas, etc. La crítica de Rosa Luxemburgo ha sido, en ese punto, refutada por la historia. Y no nos habríamos ocupado tan largamente de este problema, refutado ya por Lenin en su crítica al folleto de Genius, contra la corriente, si no apareciera allí la misma concepción del carácter de la revolución proletaria que la ya analizada por nosotros en la cuestión agraria. Tampoco aquí ve Rosa Luxemburgo la elección, impuesta por el destino, entre necesidades no, puramente, socialistas, ante la cual la revolución proletaria está colocada en sus comienzos. No ve la necesidad, para Partido Revolucionario del Proletariado, de movilizar todas las fuerzas revolucionarias, en el momento dado, y organizar así claramente y lo más poderosamente posible, en el momento en que las fuerzas se miden, el frente de la revolución frente a la contrarrevolución. Rosa Luxemburgo opone sin cesar, a las exigencias del momento, los principios de etapas futuras de la revolución. Esta actitud constituye el fundamento de los desarrollos finalmente decisivos de este folleto, los referentes a la violencia y la democracia, al sistema de los soviets y el partido. Hace falta, pues, reconocer esas opiniones en su verdadera esencia. 3.
Rosa Luxemburgo se une, en su escrito, a los que desaprueban de la manera más clara la disolución de la constituyente, la construcción del sistema de los consejos, la supresión de los derechos, la burguesía, la falta de libertad, el recurso al terror, etc. Nos encontramos así situados ante la tarea de mostrar qué posiciones teóricas fundamentales han llevado a Rosa Luxemburgo, que siempre ha sido el portavoz insuperado, el maestro y dirigente inolvidable del marxismo revolucionario, a oponerse de manera tan radical a la política revolucionaria de los bolcheviques. He indicado ya los momentos más importantes en su apreciación de la situación. Ahora hay que dar un paso más en ese escrito de Rosa Luxemburgo para poder reconocer el factor de que derivan lógicamente esas opiniones. Es la sobreestimación del carácter orgánico de la evolución histórica. Rosa Luxemburgo ha demostrado de manera resonante, contra Bernstein, la inconsistencia del tránsito natural, pacífico al socialismo. Ha demostrado de manera convincente la marcha dialéctica de la evolución, el fortalecimiento creciente de las contradicciones internas del sistema capitalista, no solamente en el plano puramente económico, sino también en cuanto a las relaciones de la economía y la política. Las relaciones de producción de la sociedad capitalista se acercan cada vez más a la sociedad socialista, sus relaciones políticas y jurídicas, en cambio, levantan entre la sociedad capitalista y la sociedad socialista un muro cada vez más alto. Así, la necesidad de una modificación violenta, revolucionaria, es probada a partir de las tendencias de la evolución de la sociedad. Ya aquí, a decir verdad, está oculta en germen la concepción según la cual la revolución debiera solamente apartar los obstáculos políticos en el camino de la evolución económica. Solamente que las contradicciones dialécticas de la producción capitalista son aclaradas allí tan fuertemente que es difícil, en ese contexto, llegar a tales conclusiones. Rosa Luxemburgo no discute allí tampoco, en cuanto a la Revolución Rusa, la necesidad de la violencia en general. El socialismo tiene como condición, dice, una serie de medidas violentas contra la propiedad, etc. Igualmente, más tarde, el programa de los espartaquistas reconoce que, a la violencia de la contrarrevolución burguesa debe ser opuesta la violencia revolucionaria del proletariado, punto asterisco. Sin embargo, este reconocimiento del papel de la violencia no se refiere sino al aspecto negativo, a los obstáculos a apartar, y no en modo alguno a la construcción misma del socialismo. Este no se deja otorgar, introducir a golpes de ucases. El sistema socialista de sociedad, dice Rosa Luxemburgo, no debe ni puede ser sino un producto histórico, nacido de su propia escuela, la escuela de la experiencia que, como la naturaleza orgánica de que ella es a fin de cuentas una parte, tiene la buena costumbre de producir siempre al mismo tiempo que una necesidad real social también los medios de su satisfacción y junto a determina dos problemas, también su solución. No quiero detenerme largo tiempo en el carácter notablemente no dialéctico de esta forma de pensamiento en la gran dialéctica que es de ordinario Rosa Luxemburgo. Observemos simplemente de paso que una oposición rígida, una separación mecánica de lo positivo y lo negativo, de la destrucción y la construcción, contradice directamente el hecho de la revolución. Pues, en las medidas revolucionarias del Estado de los proletarios, sobre todo inmediatamente después de la toma del poder, la separación de lo positivo y lo negativo no es concebible y es menos realizable todavía en la práctica. Combatir a la burguesía, arrancar de sus manos los medios del poder en la lucha de clases económica es una y la misma cosa, sobre todo al comienzo de la revolución, que las primeras diligencias para organizar la economía. Es sabido que esas primeras tentativas deben ser más tarde profundamente corregidas. Sin embargo, aún las formas ulteriores de organización. 1. Reforma social o revolución, folleto de Rosa Luxemburgo. 2. Informes sobre el Congreso de Fundación del Partido Comunista L. Alerntnioy.
Conservarán, tanto tiempo como dure la lucha de clases, es decir, largo tiempo, ese carácter negativo de lucha, esa tendencia a la destrucción y la opresión. Las formas económicas de las futuras revoluciones proletarias victoriosas en Europa podrán ser muy diferentes de las de la Revolución Rusa. Parece muy poco verosímil, sin embargo, que la etapa del comunismo de guerra, al cual se refiere la crítica de Rosa Luxemburgo, pueda ser evitada enteramente y desde todo punto de vista. Más importante aún que el lado histórico del texto que acaba de ser citado es, sin embargo, el método que revela. Se manifiesta allí, en efecto, una tendencia que S.M. duda se podría caracterizar más claramente con la expresión de tránsito ideológico natural ad socialismo. Lo sé, Rosa Luxemburgo ha sido, al contrario, una de las primeras en llamar la atención sobre la transición plena de crisis, de recaídas, del capitalismo al socialismo. Tampoco en ese escrito faltan textos que van en el mismo sentido. Si a pesar de todo hablo de tal tendencia, no la entiendo, evidentemente, en el sentido de un oportunismo cualquiera, como si Rosa Luxemburgo se hubiera representado la revolución de tal manera que la evolución económica lleve al proletariado bastante lejos para que no haya ya llegado a una madurez ideológica suficiente, sino que recoger los frutos del árbol de esa evolución y recurrir efectivamente a la violencia solo para apartar los obstáculos, políticos. Rosa Luxemburgo estaba perfectamente clara sobre las recaídas necesarias, las correcciones, las faltas de los periodos revolucionarios. Su tendencia a sobreestimar el elemento orgánico de la evolución se manifiesta simplemente en la convicción dogmática de que son producidos, al mismo tiempo que una necesidad real social, también los medios de su satisfacción y junto a determinados problemas, también su solución. La sobreestimación de las fuerzas espontáneas, elementales, sí en la revolución, especialmente en la clase históricamente llamada a dirigirla, determina su posición respecto de la constituyente. Rosa reprocha a Lenin y Trotsky una concepción esquemática rígida, porque de la composición de la constituyente ha concluido que ésta era impropia para ser el órgano de la revolución proletaria. Él exclama a ella, ¿cómo contradice esto toda la experiencia histórica? Esta nos muestra, al contrario, que el fluido vivo de la voluntad popular rodea constantemente los cuerpos representativos, los penetra, los orienta. Y de hecho ella se refiere, en un pasaje anterior, a las experiencias de las revoluciones inglesa y francesa en cuanto a los cambios de orientación de los cuerpos parlamentarios. Esta comprobación de los hechos es enteramente justa. Solo que Rosa Luxemburgo no subraya bastante claramente que esos cambios de orientación se parecen diabólicamente, en su esencia, a la disolución de la constituyente. Las organizaciones revolucionarias de los elementos entonces más claramente progresivos de la revolución, los consejos de soldados. 1. Reforma socua o revolución. 280 del ejército inglés, las secciones parisienses, etc., han, en efecto, apartado constantemente, por la violencia, a los elementos reírogrados de los cuerpos parlamentarios, transformando así esos cuerpos parlamentarios de conformidad con el nivel de la revolución. Tales transformaciones no podían, en una revolución burguesa, ser en la mayoría de los casos sino desplazamientos en el seno del órgano de lucha de la clase burguesa, el Parlamento. Y aún ahí es muy notable, sin embargo, ver qué poderoso refuerzo de la acción de los elementos extraparlamentarios, semiproletarios, se efectúa en la gran Revolución Francesa en comparación con la Revolución Inglesa. La Revolución Rusa de 1917 aporta, al pasar por las etapas de 1871 y 1905, el tránsito brusco de esos refuerzos cuantitativos al cambio cualitativo.
Los soviets, las organizaciones de los elementos más conscientemente progresistas de la revolución, no se han conformado esta vez con depurar la constituyente de todos los partidos, salvo los bolcheviques y los socialistas revolucionarios de izquierda, a lo cual Rosa Luxemburgo, sobre la base de sus propios análisis, no debiera replicar nada, los han sustituido. Los órganos proletarios y semiproletarios de control y promoción de la revolución burguesa se han convertido en órganos de lucha y de gobierno del proleta. Riado victorioso. 4. Ahora bien, Rosa Luxemburgo se niega enérgicamente a dar ese salto. Y no solamente porque subestima el carácter abrupto, violento, inorgánico, de esas transformaciones de los cuerpos parlamentarios de otro tiempo, sino porque no reconoce la forma soviética como forma de lucha y de gobierno del periodo de transición, como forma de lucha para conquistar e imponer las condiciones del socialismo. Advierte más bien en los soviets la estructura de la época de la evolución social y económica, en que la transformación, en el sentido del socialismo, está ya terminada en su mayor parte. Es una insensatez calificar el derecho electoral como producto de la fantasía, producto utópico y sin lazo con la realidad social. Por ello justamente no es un instrumento serio de la dictadura del proletariado. Es un anacronismo ser o una anticipación de la situación jurídica que está en su lugar sobre una base económica ya enteramente socialista, no en la fase de transición de la dictadura del proletariado, asterisco. Una Rosa Luxemburgo diserta aquí sobre el derecho electoral elaborado por el gobierno soviético. Para aclarar poco más el sentido de la cita de L.N. Kax, transcribimos algunos fragmentos que la preceden en el texto de Rosa Luxemburgo. Al igual que cualquier derecho jurídico en general, el derecho al voto debe evaluarse, no sobre la base de esquemas abstractos de justicia. Aquí Rosa Luxemburgo toca, con la lógica inmovible que le 281 es propia, aun cuando se equivoca, una de las cuestiones más importantes, la apreciación teórica del periodo de transición. Se trata del papel que corresponde al Estado, a los soviets como forma estatal del proletariado victorioso, en la transformación económica y social de la sociedad. Se trata aquí solamente de una situación producida por las fuerzas motrices económicas, acentuando más allá de la conciencia o reflejándose cuando más en una falsa conciencia, situación que es sancionada tarde y protegida por el Estado proletario, su derecho, etc. O bien esas formas de organización del proletariado tienen, en la construcción económica del periodo de transición, una función conscientemente determinante. Cierto que la afirmación de Marx, en su crítica del programa de Gotha, de que el derecho no puede nunca ser más elevado que la forma económica de la sociedad, conserva todo su valor. Pero no se sigue de ello que la función social del Estado proletario, y por consiguiente su posición en el sistema de conjunto de la sociedad proletaria, sea la misma que la del Estado burgués en la sociedad burguesa. En una carta a Conrad Schmidt, Engels define esta última de una manera esencialmente negativa. El Estado puede promover una evolución económica presente, puede oponerse a ella o puede cortar ciertas direcciones y prescribirle otras. Pero está claro, añade, que, en el segundo y tercer caso, el poder político puede causar grandes daños a la evolución económica y provocar un despilfarro masivo de fuerzas y materia. Se puede, pues, preguntar si la función económica y social del Estado proletario es la misma que la del Estado burgués. Puede solamente, en el caso más favorable, activar o frenar una evolución económica independiente de él, es decir, completamente primaria con relación a él. Está claro que la respuesta al reproche hecho por Rosa Luxemburgo a los bolcheviques depende de la respuesta a esta cuestión. Si la respuesta es afirmativa, entonces
Rosa Luxemburgo tiene razón, el Estado proletario, el sistema de los soviets, no puede surgir sino como superestructura ideológica, después del triunfo de la subversión económico-social y como su consecuencia. CIA o de la fraseología democrática burguesa, sino en relación con la situación social y económica a la que se ajusta el sufragio electoral elaborado por el gobierno soviético está calculado precisamente para el periodo de transición de la forma social capitalista burguesa a la socialista, es decir, para el periodo de la dictadura del proletariado. De acuerdo con la interpretación de esta dictadura, interpretación representada por Lenin y Trotsky, solo se concede el derecho electoral a aquellos que viven de su propio trabajo y se les niega a todos los demás. Es evidente que un derecho de voto de este tipo solo tiene cabida en una sociedad que esté, aún económicamente, en condiciones de ofrecer a todos aquellos que quieren trabajar la posibilidad de alcanzar una vida decente y civilizada a través de su propio trabajo. Es este el caso de la RUIA actual. En realidad, la medida de que hablamos priva de todo derecho a esos amplios y crecientes sectores de la pequeña burguesía y del proletariado, para los cuales la organización económica no prevé ningún medio para ejercer la obligación del trabajo. Una carta del 27 de octubre de 1890. En Marx Engels, Estudios Filosóficos, E.A. Sociales, 1947, pp 126 a 127. $2 muy otra es, sin embargo, y situación ya vemos la UNCNL, Estado proletario cuando echa los fundamentos de la organización socialista, consciente, pues, de la economía. Nadie evidentemente, y el Partido Comunista Ruso menos que cualquiera, se imagina que es posible simplemente decretar el socialismo. Los fundamentos del modo de producción capitalista y, con ellos, la necesidad de leyes naturales, actuando automáticamente, no son eliminadas del todo por el hecho de que el proletariado ha tomado el poder y realiza en las instituciones una socialización, aún muy avanzada, de los medios de producción. Su abolición, su sustitución por el modo de economía socialista conscientemente organizado, no deben, sin embargo, ser discernidas solamente como un proceso de largo aliento, sino más bien como una lucha encarnizada librada conscientemente. El terreno debe ser conquistado pulgada a esa necesidad. Toda sobreestimación de la madurez de la situación y del poder del proletariado, toda subestimación de la violencia de las fuerzas adversas se pagan amarga asteriscamente en la forma de crisis, de recaídas, de evoluciones económicas que retrotraen por fuerza a una situación anterior al punto de partida. Pero sería también falso, una vez comprendido que límites determinados, a menudo muy estrechos, son trazados al poder del proletariado, a la capacidad de regular conscientemente el orden económico, concluir de ello que la economía del socialismo se realizará de alguna manera por sí misma, es decir, como en el capitalismo, por las leyes ciegas de sus fuerzas motoras. Engels no piensa en lo absoluto, dice Lenin en el comentario de la carta a Kautsky del 12 de septiembre de 1891, que lo económico obviaría inmediatamente por sí mismo todas las dificultades del camino. La adaptación de lo político a lo económico tendrá lugar inevitablemente, pero no de golpe ni tampoco de manera simple, sin dificultades e inmediatamente. La regla. Mentación consciente, organizada, del orden económico no puede ser realizada sino conscientemente, y el órgano de esta realización es justamente el Estado proletario, el sistema de los soviets. Los soviets son, pues, de hecho, una anticipación de la situación jurídica de una fase ulterior de la división de las clases, pero no son, sin embargo, una utopía vacía y suspendida en el aire, son, al contrario, el único medio apropiado para que esta situación anticipada adquiera realmente vida. Pues, por sí mismo, bajo el efecto de las leyes naturales de la evolución económica,
socialismo no se establecería jamás. Es cierto que las leyes naturales empujan al capitalismo a su crisis última, pero al fin de su camino sería el aniquilamiento de toda civilización, una nueva barbarie. Aquí está precisamente la diferencia más profunda entre las revoluciones burguesas y proletarias. La tan brillante marcha de las revoluciones burguesas descansa socialmente en el hecho de que, en una sociedad cuya estructura absolutista feudal está profundamente minada por el capitalismo ya fuertemente desarrollado. 1. Lenin-Sidio Vieiev, contra la corriente. Esas revoluciones sacan las consecuencias políticas, estatales, jurídicas, etc., de una evolución económico-social ya ampliamente realizada. Pero el elemento realmente revolucionario es la transformación económica del orden de producción feudal en orden capitalista, de manera que se podría concebir teóricamente esa evolución sin revolución burguesa, sin transformación política por parte de la burguesía revolucionaria, lo que restara de la superestructura absolutista feudal y no habría sido eliminado por revoluciones desde ambas, se hundiría, por sí mismo, en la época del capitalismo ya completamente desarrollado. La evolución alemana corresponde en parte a este esquema. Es verdad que una revolución proletaria también sería inconcebible, si sus condiciones y presupuestos económicos no se hubieran producido ya en el seno de la sociedad capitalista por la evolución de la producción capitalista. Pero la diferencia enorme entre los dos tipos de evolución reside en que el capitalismo se ha desarrollado ya, como modo económico, en el interior del feudalismo, destruyéndolo, mientras que sería una utopía fantástica imaginarse que en el interior del capitalismo puede desarrollarse en dirección del socialismo otra cosa que, de una parte, las condiciones económicas objetivas de su posibilidad, que no pueden ser transformadas en elementos reales del modo de producción socialista, sino después de la caída y como consecuencia de la caída del capitalismo, y de otra parte el desarrollo del proletariado como clase. Piénsese en la evolución recorrida por la manufactura y el sistema de arriendo capitalista cuando el orden social feudal existía todavía. No tenían ya necesidad de hecho, sino de quitar las barreras jurídicas del camino de su libre desarrollo. La concentración del capital en cárteles, trusts, etc., constituye, al contrario, una condición ciertamente ineluctable de la transformación del modo de producción capitalista en modo de producción socialista. Pero aún la concentración capitalista más avanzada será, en el plano económico también, cualitativamente diferente de una organización socialista, y no podrá mudarse, por sí misma, en esta ni ser transformada jurídicamente, en el marco de la sociedad capitalista. El fracaso tragicómico de todas las tentativas de socialización en Alemania y Austria es una prueba sin duda bastante clara de esta última imposibilidad. Después de la caída del capitalismo comienza un proceso largo y doloroso en esta dirección, lo que no contradice esa oposición. Al contrario, no sería pensar de manera dialéctica e histórica exigir, porque se ha comprobado que el socialismo no puede ser realizado sino como transformación consciente de toda la sociedad, que esa transformación tenga lugar de un solo golpe y no en forma de proceso. Ese proceso es, sin embargo, cualitativamente diferente de la transformación de la sociedad feudal en sociedad burguesa. Y justamente esta diferencia cualitativa se expresa más claramente en la función cualitativamente diferente que corresponde con la revolución al Estado, el cual, por consiguiente, 1284 como dice Engels, no es ya un Estado en el sentido propio y en la relación cualitativamente diferente entre la política y la economía. Ya la conciencia que tiene el proletariado del papel del Estado en la revolución proletaria, en oposición al enmascaramiento ideológico de en la revolución burguesa, conciencia que prevé y subvierte y que se opone al conocimiento burgués, viniendo necesariamente tarde, indica crudamente la oposición.
Es lo que desconoce Rosa Luxemburgo en su crítica de la sustitución de la constituyente por los soviets. Ella se representa a la revolución proletaria bajo las formas estructurales de las revoluciones burguesas. V. Ahí oponer de manera tajante la apreciación orgánica y la apreciación dialéctica revolucionaria de la situación, podemos penetrar más profundamente aún en las formas de pensamiento de Rosa Luxemburgo, hasta el problema del papel del partido en la revolución y por ello hasta la actitud ante la concepción bolchevique del partido y sus consecuencias tácticas y organizativas. La oposición entre Lenin y Rosa Luxemburgo se remonta bastante lejos en el pasado. Se sabe que, en el momento de la primera querella entre mencheviques y bolcheviques sobre la organización, Rosa Luxemburgo tomó partido contra estos últimos. Ella no se oponía a los bolcheviques en el plano político y táctico, sino en el plano puramente organizativo. En casi todas las cuestiones de táctica, huelga de masas, juicio sobre la revolución de 1905, imperialismo, lucha contra la guerra mundial que venía, etc., Rosa Luxemburgo y los bolcheviques seguían siempre un camino común. Así, en Stuttgart, precisamente en la resolución decisiva sobre la guerra, fue ella la representante de los bolcheviques. Y, sin embargo, su oposición es mucho menos ocasional de lo que tan numerosos acuerdos políticos y tácticos pudieran dar la impresión, aun si, por otra parte, no hay que concluir de ello que sus caminos se separan rigurosamente. La oposición entre Lenin y Rosa Luxemburgo era, pues, la siguiente. La lucha contra el oportunismo, sobre la cual estaban de acuerdo en el plano político y en el de los principios, es una lucha intelectual en /diagonal interior del Partido Revolucionario del Proletariado, o bien esa lucha debe decidirse en el terreno de la organización. Rosa Luxemburgo combate esta última concepción. Primero advierte una exageración en el papel central que los bolcheviques conceden a las cuestiones de organización como garantía del espíritu revolucionario en el movimiento obrero. Es de opinión que el principio realmente revolucionario debe ser buscado exclusivamente en la espontaneidad elemental de las masas, con relación 285 a las cuales las organizaciones centrales del partido tienen siempre un papel conservador e inhibidor. Cree que una centralización efectivamente realizada no haría sino acentuar la escisión entre el impulso de las masas y las vacilaciones de la socialdemocracia. Punto después, considera la forma misma de la organización como algo que crece orgánicamente, no como algo fabricado. En el movimiento socialdemócrata la organización también es un producto histórico de la lucha de clases en el cual la socialdemocracia introduce simplemente la conciencia política. Y esta concepción a su vez sostenida por la concepción de conjunto que tiene Rosa Luxemburgo del desenvolvimiento previsible del movimiento revolucionario, concepción de la que ya hemos visto las consecuencias prácticas en la crítica de la reforma agraria bolchevique y de la palabra de orden del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Dice ella, el principio que hace de la socialdemocracia el representante de la clase proletaria, pero al mismo tiempo el representante del conjunto de los intereses progresistas de la sociedad y de todas las víctimas oprimidas del orden social burgués, no significa solamente que, en el programa de la socialdemocracia, todos esos intereses están reunidos en tanto que ideas. Este principio se hace verdad bajo la forma de la evolución histórica, en virtud de la cual la socialdemocracia, en tanto que partido político, se convierte poco a poco en el refugio de los elementos insatisfechos más diversos y llega a ser verdaderamente el partido del pueblo contra una ínfima minoría de la burguesía reinante. De ello resulta que, según las opiniones de Rosa Luxemburgo, los frentes de la revolución y la contrarrevolución se dibujan poco a poco y, orgánicamente, aún antes que la revolución haya llegado a ser actual, y que el partido llega a ser el punto de unión organizativa de todas las capas puestas en movimiento contra la burguesía por el curso de la evolución. C.
trata solamente de impedir que la idea de la lucha de clases resulte diluida a causa de ello y sufra deformaciones pequeño-burguesas. Aquí la centralización organizativa puede y debe aportar su ayuda, pero solamente en el sentido en que es simplemente un poderoso medio exterior para la mayoría proletaria revolucionaria efectivamente existente en el partido de ejercer la influencia determinante, asterisco. Rosa Luxemburgo parte, pues, por un lado, de la idea de que la clase obrera entrará en la revolución formando un bloque uniformemente revolucionario, sin ser contaminada o desviada del camino recto por las ilusiones democráticas de la sociedad burguesa. Parece admitir, por otro lado, que las capas pequeñoburguesas de la sociedad burguesa, amenazadas mortalmente en su un NCU, 22, volumen 2, p. 491. 2 Ibid p. 486. Subrayado del autor. Ibid, pp 533 a 534. Asterisco Ibid, p. 534. 1 Huelga de Madolaraí. 286 Existencia social por la agravación inversa o ilusionaria de la situación económica se unirán también en el plano del partido, en el plano organizativo, con el proletariado combatiente. Si esta suposición es correcta, de ello deriva evidentemente el rechazo de la concepción bolchevique del partido. El fundamento político de esta concepción es justamente que el proletariado debe hacer la revolución en alianza, es cierto, pero en la unidad organizativa con las otras capas que combaten a la burguesía y que debe necesariamente entrar en conflicto con ciertas capas proletarias que combaten al lado de la burguesía contra el proletariado revolucionario. No hay que olvidar que la primera ruptura con los mencheviques no ha sido solamente por la cuestión de los estatutos de la organización, sino también por el problema de la alianza con la burguesía progresista, lo que ha significado prácticamente, entre otras cosas, el abandono del movimiento campesino revolucionario, por el problema de la coalición con esta burguesía para realizar y consolidar la revolución burguesa. Se ve por qué, aunque ella haya marchado en todas las cuestiones de táctica política con los bolcheviques contra sus adversarios oportunistas y aunque haya desenmascarado siempre todo apetunismo de la manera no solo más penetrante y ardiente, sino también la más profunda y más radical, Rosa Luxemburgo debía necesariamente seguir otros caminos en la apreciación del peligro oportunista y por consiguiente en el método para combatirlo. Pues si la lucha contra el oportunismo es discernida exclusivamente como una lucha intelectual en diagonal interior del partido, debe, desde luego, ser conducida de manera que todo el peso caiga sobre el esfuerzo de la persuasión de los partidarios del oportunismo, sobre la obtención de una mayoría en el interior del partido. Es natural que, de esta manera, la lucha contra el oportunismo se fracciona en una serie de combates particulares aislados, en los cuales los aliados de ayer pueden convertirse en los adversarios de hoy y a la inversa, TLN combate contra el oportunismo como orientación no puede cristalizarse de esta manera, el terreno de la lucha intelectual cambia de acuerdo con los problemas en cuestión y con él la composición de los grupos que se combaten. Kautsky en la lucha contra Bernstein y en el debate sobre la huelga de masa, Pannekoek en la querella sobre la acumulación, la actitud de Lensch en esta cuestión y durante la guerra, etc. Ese desenvolvimiento no organizado no ha podido impedir completamente, aun en los partidos no rusos, la formación de una derecha, un centro y una izquierda. Pero el carácter simplemente ocasional de esos agrupamientos ha impedido que esas oposiciones se destaquen claramente en el plano intelectual y organizativo, y por tanto de partido, y debía como consecuencia, necesariamente, conducir a reagrupamientos enteramente falsos y, cuando se han consolidado al fin en el plano de la organización, suscitar obstáculos importantes a la clarificación en el interior de la clase obrera. Stroebel en el grupo de la Internacional, el pacifismo, como factor de la separación de los derechistas,
Bernstein en el Partido Socialista Independiente, Scaati y Zimmerwald, Clara Zetkinea. La Conferencia Internacional de Mujeres. Esos peligros han sido 287 acrecentados, sin embargo, por el hecho de que la lucha no organizada, simplemente intelectual, contra el oportunismo, ha llegado a ser muy fácilmente y a menudo, como en la Europa central y occidental el aparato del partido estaba a menudo en manos de la derecha o del centro, una lucha contra el partido en general como forma de organización. Pannekoek, Rule, etc. En el tiempo del primer debate entre Rosa Luxemburgo y Lenin e inmediatamente después, esos peligros no eran, es verdad, claramente visibles, al menos para los que no estaban en condiciones de utilizar de manera crítica la experiencia de la primera revolución rusa. Sin embargo, Rosa Luxemburgo estaba justamente entre los mejores conocedores de la situación rusa. Que haya adoptado aquí en lo esencial el punto de vista de la izquierda no rusa, la cual se reclutaba principalmente en esa capa radical del movimiento obrero que no tenía ninguna experiencia revolucionaria práctica, no puede comprenderse sino a partir de su concepción de conjunto y orgánico. Se ve con evidencia, a partir de las explicaciones dadas hasta aquí, porque en su análisis, por otra parte magistral, de los movimientos de huelgas de masas en la primera revolución rusa, no habla en lo absoluto del papel de los mencheviques en los movimientos políticos de esos años. Con esto, ella ha visto claramente y combatido siempre enérgicamente los peligros tácticos y políticos de toda actitud oportunista. Pero era de opinión de que tales oscilaciones hacia la derecha deben ser y son liquidadas, de alguna manera espontáneamente, por la evolución orgánica del movimiento obrero. Concluye, pues, su artículo polémico contra Lenin con estas palabras, y en fin, sea dicho francamente entre nosotros. Los errores que un verdadero movimiento obrero revolucionario comete son históricamente de una fecundidad y un valor incomparablemente más grandes que la infalibilidad del mejor de los comités centrales. B. Cuando la guerra mundial ha estallado, cuando la guerra civil se ha hecho actual, esta cuestión, que era entonces teórica, ha llegado a ser una cuestión práctica y candente. El problema de la organización se ha transformado en problema de táctica política. El problema del menchevismo ha llegado a ser la cuestión crucial de la revolución proletaria. La victoria sin resistencia de la burguesía imperialista en el conjunto de la Segunda Internacional durante los días de la movilización en 1914 y la posibilidad que 1. Tuvo la burguesía de explotar y consolidar esta victoria durante la Guerra Mundial, no podían ser discernidas y apreciadas como un infortunio o como la simple consecuencia de una traición, etc. Si el movimiento obrero quería recobrarse de esta derrota, era necesario concebir ese fracaso, esa traición, en relación con la historia del movimiento obrero, hacer reconocer el socialismo/jovinismo, el pacifismo, etc., como una consecuencia lógica del apetunismo en tanto que orientación. Este conocimiento es una de las principales conquistas imperecederas de la actividad de Lenin durante la Guerra Mundial. Su crítica del folleto de Junius interviene justamente en ese punto, la discusión insuficiente del oportunismo como orientación. Es verdad que el folleto de Junius y, antes que la Internacional estaban llenos de una polémica teóricamente correcta contra la traición de los derechistas y las vacilaciones del centro en el movimiento obrero alemán. Pero esta polémica tenía que ver con la teoría y la propaganda, no con la organización, porque estaba animada de una misma creencia, se trataba solamente de divergencias de opinión en el interior del Partido Revolucionario del Proletariado. La exigencia organizativa de las tesis añadidas al folleto de Junius, tesis 10 a 12, constituye, es cierto, la fundación de una nueva internacional. Esta exigencia queda, sin embargo, suspendida en el vacío, faltan las vías intelectuales y, por consiguiente, organizativas de su realización.
El problema de la organización se transforma aquí en un problema político para todo el proletariado revolucionario. La impotencia de todos los partidos obreros ante la guerra mundial debe ser concebida como un hecho de la historia mundial y, por tanto, como una consecuencia necesaria de toda la historia del movimiento obrero. El hecho de que, casi sin excepción, una capa dirigente influyente de los partidos obreros se coloque abiertamente al lado de la burguesía y que otra parte haga alianzas secretas, no confesadas, con ella, y que sea posible a ambas, intelectual y organizativamente, conservar al mismo tiempo bajo su dirección a las capas decisivas del proletariado, debe constituir el punto de partida de la apreciación de la situación y de la tarea del partido o Seixrero Reyó Suciorsario. Debe ser claramente reconocido que, en la formación progresiva de los dos frentes de I3 Guerra Civil, el proletariado entrará primero en la lucha dividido e interiormente desgarrado. Este desgarramiento no puede ser suprimido simplemente por discusiones. Es una esperanza vana contar con, persuadir, poco a poco aún a esas capas dirigentes de la justeza de las opiniones revolucionarias, pensar, pues, que el movimiento obrero podrá instaurar su unidad revolucionaria, orgánicamente, desde el interior. El problema que surge es el siguiente: cómo la gran masa del proletariado, que es instintivamente revolucionaria, pero no ha llegado todavía a una conciencia clara, puede ser arrancada a esa dirección? Está claro. Uno se trata de la revista de Rosa Luxemburgo, que precisamente el carácter teórico y orgánico de la discusión da la más larga licencia a los mencheviques y les hace también más fácil enmascarar al proletariado el hecho de que están en la hora decisiva al lado de la burguesía. Hasta que la parte del proletariado que se rebela espontáneamente contra esta actitud de sus jefes y aspira a una dirección revolucionaria sea reunida en organización, hasta que los partidos y los grupos realmente revolucionarios así nacidos hayan logrado, por su acción, para la cual sus propias organizaciones revolucionarias de partidos son inevitablemente necesarias, ganar la confianza de las grandes masas y arrancarlas a la dirección de los oportunistas, no se puede pensar en la guerra civil, pese a que la situación revolucionaria global se mantiene y se agudiza objetivamente. La situación mundial es objetivamente revolucionaria de una manera duradera y creciente. Rosa Luxemburgo, precisamente, ha suministrado al conocimiento de la esencia objetivamente revolucionaria de la situación un fundamento teórico en su libro clásico La acumulación del capital, libro todavía poco conocido y utilizado, lo que es un gran perjuicio para el movimiento revolucionario. Y al exponer cómo la evolución del capitalismo significa la desintegración de las capas que no son capitalistas ni obreras, provee su teoría económica y social a la táctica revolucionaria de los bolcheviques, frente a las capas no proletarias de trabajadores. Rosa Luxemburgo muestra que cuanto más se acerca la evolución al punto en que el capitalismo termina, más violentas deben ser las formas que asume. Capas cada vez mayores se separan del edificio aparentemente sólido de la sociedad burguesa, llevan la confusión a las filas de la burguesía, desatan movimientos que pueden marchar de por sí en el sentido del socialismo, acelerar mucho, por la violencia con que estallan, lo que es la condición del socialismo, es decir, el desplome de la burguesía. En esta situación, que desintegra cada vez más a la sociedad burguesa, que empuja al proletariado, quiera o no, hacia la revolución, los mencheviques han pasado, abiertamente o a escondidas, al campo de la burguesía. Se hallan en el frente enemigo, contra el proletariado revolucionario y las otras capas, o pueblos, que se rebelan instintivamente. Pero con el conocimiento de ese hecho, la concepción de Rosa Luxemburgo sobre la marcha de la revolución, concepción sobre la cual ha construido lógicamente su oposición a la forma de organización de los bolcheviques, se ha hundido. En su crítica de la revolución rusa, Rosa Luxemburgo no ha sacado todavía las conclusiones necesarias que derivan del reconocimiento de ese hecho,
aun cuando ha establecido los fundamentos económicos más profundos en la acumulación del capital y pese a que, como hace resaltar Lenin, no hay que dar sino un paso entre muchos pasajes del folleto de Junius y la formulación clara de esas conclusiones. Parece que ella, aún en 1918, aún después de las experiencias del primer periodo de la revolución en Rusia, ha conservado su antigua actitud ante el problema del menchevismo. 297. Esto explica que defienda contra los bolcheviques los derechoi a la libertad. La libertad di que ella es siempre la libertad de los que piensan de otro modo. Es, pues, la libertad para las otras corrientes del movimiento obrero, para los mencheviques y los socialistas revolucionarios. Está claro que, en Rosa Luxemburgo, jamás se trata de la defensa vulgar de la democracia, en general. Su postura es más bien, en ese punto, la consecuencia lógica de su error de apreciación sobre el agrupamiento de las fuerzas en el estado actual de la revolución. Pues la postura de un revolucionario sobre los problemas de la libertad, en la época de la dictadura del proletariado, depende en último análisis exclusivamente de esto. Considera a los mencheviques como enemigos de la revolución o como una corriente de revolucionarios que divergen sobre cuestiones particulares de táctica, organización, etc. Todo lo que Rosa Luxemburgo dice sobre la necesidad de la crítica, sobre el control público, etc., cualquier bolchevique, Lenin el primero, como lo subraya por otra parte Rosa Luxemburgo, lo suscribiría. Se trata solamente de saber cómo todo eso debe ser realizado, como la libertad, y todo lo que va con ella, debe ser objeto de una unción revolucionaria y no contrarrevolucionaria. Uno de los opositores más inteligentes de los bolcheviques, Otto Bauer, ha reconocido ese problema con bastante claridad. No combate la esencia, no democrática, de las instituciones del Estado bolchevique con razones abstractas de derecho natural a lo Kautsky, sino porque el sistema de los soviets impediría el real agrupamiento de las clases en Rusia, impediría que los campesinos pudieran hacerse valer y los arrastraría en la estela política del proletariado. Testimonia así, contra su voluntad, el carácter revolucionario de la supresión de la libertad por los bolcheviques. Al sobreestimar el carácter orgánico de la evolución revolucionaria, Rosa Luxemburgo es arrastrada a las contradicciones más evidentes. Del mismo modo que el programa de los espartaquistas ha constituido el fundamento teórico de las argucias centristas sobre la diferencia entre el terror y la violencia, que apunta al rechazo del primero y la aprobación de la segunda, igualmente se ve postulado ya, en ese folleto de Rosa Luxemburgo, la consigna de los holandeses y del Partido Comunista Obrero, KAP, sobre la oposición entre la dictadura del partido y la dictadura de la clase. Desde luego, cuando dos personas diferentes hacen la misma cosa, y en particular cuando dos personas diferentes dicen la misma cosa, esta no es idéntica. Sin embargo, Rosa Luxemburgo. Uno se trata en los dos casos de la tendencia izquierdista del movimiento obrero internacional, que es denunciada por Lenin en la enfermedad infantil del comunismo. Burgo se halla aquí peligrosamente próxima, precisamente por 291 que se aleja del conocimiento de la estructura real de las fuerzas en lucha, de las esperanzas utópicas e hipertensas en la anticipación de fases ulteriores de la evolución. Esas consignas se hundirán en la utopía y solo la actividad práctica, tan breve hay, de Rosa Luxemburgo en la revolución la ha salvado por fortuna de esa suerte. La contradicción dialéctica del movimiento socialdemócrata, dice Rosa Luxemburgo en su artículo contra Lenin, reside justamente en el hecho de que aquí, por primera vez en la historia, las masas populares, ellas mismas y contra todas las clases dirigentes, imponen su voluntad, pero deben ponerla en el más allá de la sociedad actual, más allá de sí mismas. Esta voluntad no pueden forjarla las masas sino en el combate cotidiano contra el orden existente, luego en el marco de ese orden.
El enlace entre las masas y el objetivo que supera el orden existente entre la lucha cotidiana y la subversión revolucionaria, he ahí la contradicción dialéctica del movimiento socialdemócrata. Pero esta contradicción dialéctica no se atenúa en modo alguno en la época de la dictadura del proletariado, solo sus miembros, el marco presente de la acción y el, más allá, se modifican en su materia. Y justamente el problema de la libertad y la democracia, que, durante la lucha en el marco de la sociedad burguesa, parecía ser un problema sencillo, puesto que cada pulgada de terreno libre conquistado era un terreno conquistado a la burguesía, adopta ahora una forma aguda al hacerse dialéctica. Aún la conquista efectiva de libertades a la burguesía no se opera siguiendo una línea recta, aunque, desde luego, la línea táctica del proletariado en la fijación del fin haya sido una línea recta y ascendente. Ahora esta posición también debe modificarse. De la democracia capitalista, dice Lenin, la evolución no lleva simplemente, directamente y sin obstáculo, a una democratización cada vez más amplia. No puede hacerlo porque la esencia social del periodo revolucionario consiste precisamente en que, a consecuencia de la crisis económica, la estratificación de las clases se modifica sin cesar de manera brusca y violenta, tanto en el capitalismo en vías de disolución como en la sociedad proletaria que lucha por tomar forma. Por ello y inconstante reagrupamiento de las energías revolucionarias es una cuestión vital para la revolución. Sabiendo con certeza que la situación de conjunto de la economía mundial debe empujar tarde o temprano al proletariado hacia una revolución en escala mundial, que será la única capaz de llevar a cabo realmente, en el sentido del socialismo, las medidas económicas, importa, en interés del desarrollo de la revolución, conservar, por todos los medios y en todas las circunstancias, el poder del Estado en manos del proletariado. El proletariado victorioso no debe, al hacer esto, fijar de antemano de una manera dogmática su política, tanto en el plano económico como en el ideológico. 1. En la Neueseit. Subrayado del autor. 2. El Estado y la Revolución. 292 debe igualmente, en su política económica, socializaciones, concesiones, etc., maniobrar libremente según las posibilidades o la necesidad de ganar para la dictadura ciertas capas de trabajadores o al menos neutralizarlas, del mismo modo que no puede inmovilizarse en el conjunto del problema de la libertad. La naturaleza y la medida de la libertad dependerán, en el periodo de la dictadura, del estado de la lucha de clases, del poder del enemigo, de la intensidad de la amenaza que pesa sobre la dictadura, de las reivindicaciones de las capas que deben ser ganadas, de la madurez de las capas aliadas y de las influidas por el proletariado. La libertad, tanto, por ejemplo, como la socialización, no puede representar un valor en sí. Debe servir al reino del proletariado y no a la inversa. Solo un partido revolucionario, como el de los bolcheviques, es capaz de ejecutar esas modificaciones, a menudo muy bruscas, del frente de la lucha. Solo él posee bastante flexibilidad, capacidad de maniobra y ausencia de prejuicios en la apreciación de las fuerzas realmente actuantes para progresar, desde Brest-Litovsk, el comunismo de guerra y la más salvaje guerra civil, hasta la nueva política económica, y de ahí, modificándose de nuevo la situación del poder, hasta nuevos reagrupamientos de fuerzas, conservando al mismo tiempo siempre intacto lo esencial, el reino del proletariado. Pero en esta sucesión de los fenómenos un polo ha permanecido fijo, es la postura contrarrevolucionaria de las otras corrientes del movimiento obrero. Una línea recta va aquí de Kornilov a Kronstadt. Su crítica de la dictadura no es, pues, una autocrítica del proletariado, crítica cuya posibilidad debe ser preservada, aún durante la dictadura, por medio de instituciones, sino una tendencia a la desintegración, al servicio de la burguesía.
A ellos se aplican con razón estas palabras de Engels a Bebel: en tanto el proletariado tenga necesidad del Estado, no tiene necesidad de éste en interés de la libertad, sino para aplastar a sus adversarios. Y sí, en el curso de la Revolución Alemana, Rosa Luxemburgo ha modificado sus opiniones, analizadas aquí. Ello se debe seguramente al hecho de que en los pocos meses en que le fue concedido vivir con la mayor intensidad y dirigir la revolución la han convencido de la falsedad de sus concepciones anteriores sobre la misma, y en primer lugar del carácter erróneo de sus opiniones sobre el papel del oportunismo, sobre la naturaleza de la lucha a librar contra él y por consiguiente sobre la estructura y la función del Partido Revolucionario mismo. Enero de 1922. Citados por Lenin en El Estado y la Revolución.